Vamos a hablar ahora también un poco del mito, que realmente no es un mito concreto, sino de los mitos que hay sobre Rusia como país, porque realmente no se me ocurre nada de lo que se pueda desinformar más ahora y siempre. O sea, realmente... Es un país desconocido debido a la lejanía, la barrera idiomática y sobre todo la barrera del alfabeto, porque la distancia y se ha decidido Rusia dijo Churchill, que era un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma o unas palabras parecidas. Rusia ha sido un gran desconocido porque es un país que está al margen de la evolución de Occidente. Ajá. ¿Y cuándo crees que, por ejemplo, hay un momento en el que Rusia intenta integrarse en Europa, ¿no? Pedro el Grande hace un esfuerzo muy grande, Sí. monta una capital que da a Europa en lugar de Asia, pero al mismo tiempo Rusia se expande hacia Asia. Y esa dualidad de la expansión de Rusia entre una vocación europea y una vocación asiática se ve reflejada en su símbolo, el águila bicéfala, heredada del Imperio Bizantino, ¿no es cierto? Rusia, como nación, nace tarde, porque no es hasta que se liberan de los mongoles y hasta que Iván el Terrible forma el primer estado ruso. El primer gran estado ruso derrota a los mongoles. Durante el siglo XVI, en Rusia va a estar en competencia con Polonia, que al final del siglo XVII se ve el eclipse de Rusia, pues debido a la muerte de su independencia Iván el Terrible, la derrocación de Boris Godunov, y se produce el tiempo de los tumultos, en que los polacos, que aquí están en el apogeo de su poder, llegan a Moscú e imponen a un falso pretendiente, a un falso zar, el falso Dmitri, en el trono de Rusia. A lo largo del siglo XVII, se produce la Revolución Nacional de Rusia y instalan la dinastía de los Romanov. A lo largo de ese siglo se produce la decadencia del Imperio polaco debido a las guerras sucesivas contra Suecia, contra la rebelión contra los turcos y contra la rebelión de los tártaros, que es lo que le va a hacer perder la Ucrania, más o menos al este del Dnieper, y el resurgimiento de Rusia como una gran potencia. Rusia el siguiente enemigo, el siguiente imperio que va a hacer, en el siglo XVI vence a los turcos, en el XVII a los polacos, en el siglo XVIII entra en pugna con el imperio sueco, la Gran Guerra del Norte. Y entonces Pedro el Grande, que toma la decisión de occidentalizar el país, de adoptar los métodos occidentales de hacer la guerra, de las armas de fuego, las formaciones de fusilería, los métodos de construcción de barcos. Pedro el Grande es uno de los prototipos de déspota ilustrado, y de abrir a Rusia hacia Occidente, creando la capital en San Petersburgo. En esta lucha... Y aquí tendríamos que decir que en gran parte esa capital tiene nombre, mérito u origen español, porque fue Agustín de Betancourt, un ingeniero de Tenerife, el que se contrató para hacer muchísimas de las canalizaciones y tal. No sé si lo sabías, bueno. No sé si allí es famoso. Sí, se puede definir, alguien definió Rusia como una ciudad holandesa construida según los planos de un italiano en un pantano sueco. No sé exactamente qué papel tuvo un español, pero es que Rusia es San Petersburgo es el capricho de un déspota, es una ciudad completamente nueva, surgida de la nada, y es una ciudad europea, es la menos rusa de todas las ciudades. Rusia, como había estado atrasada, se había quedado atrás, había sucumbido ante la presión de polacos y de suecos y decide occidentalizarse. A la muerte de Pedro el Grande, esta política de expansión hacia el oeste lleva a los rusos a repartirse de Polonia y en colisión con Prusia en la guerra de los 7 años a mediados del siglo. Y desde entonces los rusos van a tener una presencia en los asuntos europeos. Rusia hasta entonces Rusia se va a considerar como un coloso, como una amenaza que no puede ignorar el Napoleón, porque la Revolución Francesa supone una amenaza indirecta a la autocracia de los zares, y porque amenaza todo el orden europeo establecido. Y Rusia se va a convertir en la campeona de Europa frente a la Revolución Francesa.
Y ahí es el origen de la leyenda negra de Rusia. Igual que España fue la defensor del catolicismo contra las corrientes de reforma protestante y el nacimiento del nacionalismo moderno de las nuevas naciones con respecto en oposición a la idea de la cristiandad medieval unida, pues Rusia va a ser vista desde entonces como el archienemigo para todas las corrientes progresistas y revolucionarias en Europa. Esta leyenda negra tiene su origen en que Rusia es la representación del absolutismo, de la contrarrevolución y de reacción. Porque Rusia es vencedora de las guerras napoleónicas, los revolucionarios son derrotados, se vuelve a imponer el absolutismo y Rusia actúa como el gendarme de Europa. Y se hace odiada porque esto mantiene las gracias a intervenciones militares. Rusia mantiene el Tratado de la Santa Alianza, las potencias conservadoras, Prusia, Austria y Rusia, después del Congreso de Viena, para mantener el orden absolutista. Rusia se va a convertir en el símbolo odiado del absolutismo. Además, el régimen de los zares va a ver esto todavía más perjudicado por las rebeliones de polacos, por la forma en que sofoca las rebeliones de polacos para intentar recuperar su independencia nacional, que la primera fue con Kosciuszko cuando empiezan las revoluciones en 1795 y la breve independencia más o menos que tienen bajo la tutela francesa de Napoleón. Va a haber otras dos revoluciones de Polonia que van como movimientos de liberación nacional como de Polonia contra Rusia a lo largo del siglo. También las hubo en el Imperio de Habsburgo, como ejemplo la revuelta de los húngaros contra Austria. Lo que pasa es que Austria, además de una represión muy feroz, acabó llegando a un compromiso con los húngaros a expensas de las dos nacionalidades del imperio. Sí. El punto decisivo es a mediados del siglo, cuando después de las revoluciones liberales el absolutismo desaparece y deja paso a las monarquías parlamentarias, dejando a Rusia aislada. Y se produce el conflicto porque Rusia se ha estado expandiendo hacia el sur a expensas del decadente Imperio Otomano y entra en conflicto con las ambiciones imperiales inglesas, porque los rusos buscaban llegar al Mediterráneo, un puerto de las cálidas, y el avance ruso colonial, en su expansión colonial a través de Asia, amenazaba a través externa a la India. Y eso es lo que produce el gran juego, la lucha entre Inglaterra, y eso que lleva el conflicto entre Inglaterra y Rusia. Claro. ¿No te parece curioso, ya que hablamos de que esas monarquías parlamentarias empiezan a atacar a Rusia? Bueno, dices que se queda aislada porque es la última enseñanza monárquica, y sin embargo esas monarquías parlamentarias o repúblicas o lo que sea deciden aliarse para atacar a Rusia para defender a una cosa todavía más atrasada y más absurda. En el caso de que se viese a Rusia como un país atrasado y anclado en el pasado, el Imperio Otomano lo estaba muchísimo más. Exactamente. Entonces, claro, dices tú, bueno, lo de Crimea fue la primera de tantas veces que se intentó desactivar a Rusia, porque había conciencia en Londres, París y en más sitios de que Rusia en algún momento iba a ser el gran enemigo. Exactamente. Es de los... como pasa, Inglaterra y Rusia son aliados contra Napoleón. Pero la creciente amenaza que supone Rusia para las colonias inglesas en Asia hace que Rusia Inglaterra se una a su archienemigo hereditario Francia para luchar contra Rusia en la guerra de Crimea, para impedir que Rusia derrote completamente a Turquía y se haga la potencia hegemónica en Europa. Todo esto lleva a la guerra de Crimea, en la que los rusos son rechazados y son derrotados y encajados en el Mar Negro. Rusia todavía 20 años más tarde, 30 años más tarde, volverá a avanzar hacia el Mediterráneo, que es la guerra de liberación de Bulgaria, y que logra una victoria, pero las condiciones de paz es una derrota que deja tan debilitado al Imperio Otomano que las potencias occidentales intervienen otra vez para apuntalar a Turquía. Y así hasta la Primera Guerra Mundial, que la amenaza de Alemania, que después de haber derrotado a Francia, Alemania se convierte en la amenaza más temible para la hegemonía europea. A Francia e Inglaterra le sale un enemigo más cercano y peor. Y por eso entonces Rusia de repente empieza a ser un poco más interesante para mantener como amigo. Y en ese momento Rusia ya ve
Constantinopla a tiro de piedra, ¿no? Sí, eso pasó en la guerra de liberación de Bulgaria, que estuvieron a punto de liberar Constantinopla y de hecho el Tratado de San Stefano puso fin a la guerra, daba el control a los rusos de los estrechos, pero las potencias occidentales intervinieron para robarle a Rusia su victoria y mantener el equilibrio. Lo que pasa es que después de la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, Sí. el archienemigo para Francia pasa a ser Prusia, Sí. es decir, Alemania. Una Prusia con esteroides, que es Sí, Alemania unificada. sí, es el imperio prusiano. No, es más bien la unión del Prusia con la unificación de Prusia con el resto de Alemania. Y Francia, la República Francesa, la República heredera de los revolucionarios que Atea también, no olvides. se alía en una alianza contra natura contra Rusia. Rusia cambia de alianzas, hasta el momento se había mantenido aliada en un triple bloque con Austria-Hungría y con Alemania por la cuestión de los Balcanes, porque tanto Austria-Hungría como Rusia son competidores por los Balcanes, los últimos restos que le quedan al Imperio Otomano en Europa. Sí. Y entonces llegan ahí un punto de conflicto de intereses y el temor a la creciente poder de Rusia hace distanciar a Rusia de Alemania. Porque Entonces, Austria-Hungría quiere tener bajo control a los eslavos eslavos del sur, ¿no? Sí. Y Rusia también. Y Rusia quiere, como está unida por ellos, por lazos de cultura, religión, Exacto. idioma, quiere tenerlos de su parte y quiere llegar a la ambición de controlar los estrechos y tener una salida al mar por el Mar Negro. Del Mar Negro al Mediterráneo. Y luego, por ejemplo, entre eso y la Primera Guerra Mundial se da la guerra ruso-japonesa, Sí. que muestra un poco que Rusia, como se le dé fuerte en un solo punto débil, puede ser muy vulnerable, ¿no? Aún así se le mantiene en la alianza contra Alemania, porque claro, Francia e Inglaterra dicen mejor tener a Alemania entre dos frentes, pero si luego te pones a investigar, realmente hubo gente notoria de Wall Street que financió la revolución de 1905, como Jacob Schiff, que es un banquero famoso que había huido de Rusia. Mucha gente señala su judeidad como el asunto clave, el tipo, bueno, no sé, supongo que verían ganancia en ello. Y luego más tarde, a Rusia le sale todo en contra porque tanto Wall Street como Alemania les da por financiar a mencheviques, bolcheviques. Es como que ya con eso ya intentan desactivar a la Rusia de siempre, ¿no? Pero, perdón una cosa, Sí. lo que quiero decir es, realmente, es decir, lo que acaba de decir Tiranos es que supuestamente, bueno, Rusia era muy débil, Sí. en función de lo que se dedujo de la guerra ruso-japonesa. Tampoco digo débil, digo No, que puede tener un punto débil, punto. como Pero un hay una caballero frase famosa Sí. que dice que Rusia nunca es tan débil ni tan fuerte como parece. Claro. Que esto muchas veces, por ejemplo, los invasores de Rusia han subestimado su fuerza. Varias veces. Y también los propios rusos han sufrido derrotas porque no tenían la fuerza suficiente para hacerlo. Si la historia rusa es un ejemplo de errores de cálculo, tanto por parte de los enemigos de Rusia Sí. como los propios rusos. Y lo que te quería decir, perdón, muy interesante el apunte que acabas de indicar. Más allá de relaciones de poder que hablamos hasta ahora, de geopolítica y demás, hablaba aquí Tiranos de la Revolución Rusa. De cómo, perdón, Sí, para hacerte la pregunta. ¿Cómo tanto Alemania como Wall Street en parte estuvieron detrás, al menos financieramente, para que llegara al poder Trotsky y toda esta gente? Realmente, ¿qué parte de participación hubo del pueblo ruso en la Revolución de Octubre. en la Revolución de Octubre? Bueno, pues nos habíamos quedado en la guerra ruso-japonesa y creo que Bueno, claro, deberíamos primero después fue la Primera Guerra Mundial y luego hay desastre. que hacer dos cosas. Sí, tienes razón. Rusia es la potencia más poderosa en Europa después de las guerras napoleónicas hasta la guerra de Crimea. Entonces se produce un cambio fundamental, que es la revolución industrial. Y el problema es que Rusia, por la inmensidad del país y por el atraso comparativo con respecto a Europa, tarda más en industrializarse. En la guerra de Crimea, por ejemplo, las tropas rusas son derrotadas porque no tienen fusiles rayados, siguen disparando con los fusiles de mosquetes de animaliza. Sí.
En Rusia empieza un proceso Esto, para quien no lo sepa, que no se esté oyendo, explica la diferencia entre que el cañón esté por dentro rayado o sea liso. Que provoca que un fusil, una bala, tenga mucho más alcance debido al efecto giroscópico de la rotación y sea más, precisa. Claro. Y entonces eso se llama en inglés rifle. Eso es lo que provoca un cambio en la guerra, porque deja de ser la guerra un asunto de soldados e informaciones cerradas que disparan a ciegas, a bulto, y pasa a imponer un más alcance a las armas de fuego y cambia las auténticas guerras tácticas que normal estas guerras napoleónicas, estas guerras modernas. En este caso, el avance de artillería retrocarga y las ametralladoras que hacen que se abandone la guerra tradicional a la guerra moderna. Es el paso. Lo que nos lleva a la primera guerra moderna, antes de que preludio de la Primera Mundial. Rusia era poderosa, era la nación más poderosa de Europa después de las guerras napoleónicas, pero se queda atrasada. A pesar de su expansión colonial y de sus victorias, de sus conquistas en Asia y las victorias contra los restos del Imperio Otomano en la guerra turca, Rusia se queda atrás. Y en parte también porque sigue con un sistema de gobierno que es la autocracia, la monarquía absoluta, que impide que se hagan las reformas necesarias para hacer el país. Sí. Decíamos, realmente Rusia era una tiranía despótica. Después de todo, no se emancipó a los serbios, a los siervos, hasta los años 60 por decreto de Alejandro III. Pero eso es un mito, diciendo que la Revolución Francesa, las revoluciones liberales, habían llevado a la liberación de los campesinos de la tiranía absolutista. No fue así, porque la Revolución Francesa quitó a los tiranos para poner a la tiranía del burgués. Y eso es lo que va a provocar en el segundo siglo la agitación socialista, la lucha obrera, porque el pueblo vive peor, oprimido bajo la revolución industrial, que las condiciones de la monarquía absoluta. Si realmente... Sí. Digo... Como apunta lo que decías, si realmente las revoluciones liberales hubieran traído prosperidad al pueblo, como nos vende la historiografía oficial, no hubiera habido movimiento socialista que se nutriera de las demandas de los obreros que estaban claramente perjudicados. De hecho, creo que ya ha quedado claro, ¿no? O sea, la Revolución Francesa vendida a posteriori es uno de los grandes fraudes de la historia. La única revolución de verdad que trae prosperidad a la gente es la americana. La americana, porque es una revolución de pequeños propietarios que se quieren librar. Curiosamente es una revolución un poco tradicionalista, porque Jorge III estaba adquiriendo tintes absolutistas y ellos lo que quieren es rehabilitar las instituciones tradicionales inglesas, la ley del castillo, lo que llaman la castle law, o sea, la casa de un hombre es su castillo y las autoridades no pueden entrar en ella. El tema del sheriff, que era una institución medieval, que en Inglaterra no se conserva esa figura del sheriff, y un montón de historias más. La francesa pasó... El derecho a llevar armas, por ejemplo. La francesa pasó de que en pocos años le cortan la cabeza al rey a que el pueblo se harta y se va detrás de Napoleón a arrasar Europa desde Cádiz hasta Moscú. Sí. Porque realmente lo que había venido era así, al rey le cortaron la cabeza y un montón de gente más. Pero ya está, el hambre no se cortó, las cabezas Es que tienes toda la razón por lo que dijiste porque ten en cuenta que cuando se habla de la monarquía y mucha gente republicana dice, es que la monarquía es una figura de la Edad Media. Vamos a ser claros, la monarquía absolutista no es de la Edad Media, es de mucho después. Y se empezó a imponer en el siglo XVII, XVIII. Realmente... las revoluciones liberales lo que hicieron fue imponer más absolutismo. Donde había 300 nobles, empezó a haber 10.000 burgueses oprimiendo a todas las provincias de un país. Se centralizó el poder de una forma muy fuerte, claro. Los fueros, los derechos de las villas, se echaron a... Si no hay más revoluciones o peores revoluciones en la época 1848-60 en Europa, es porque existe América, Australia y mucha gente hay una válvula de escape para las revoluciones. Y luego que el progreso de la revolución industrial poco a poco va extendiendo la prosperidad a más capas de la población. Va extendiéndose una capa media y el proletariado, lo que no supo ver Marx es que el propio desarrollo capitalista industrial iba a crear más prosperidad. Pero el siglo XIX es una época de transición
en la que en que empeoran las condiciones de vida del pueblo, objetivamente. Sin duda, sí. Y entonces Rusia tiene mala prensa, se ve como un país atrasado y medieval o una tiranía absolutista, pero se ignora las propias reformas que se hicieron en Rusia. El código penal era muy progresista para su época, el sistema de jurado tenía unas instituciones judiciales muy avanzadas con respecto a lo que había en Europa. No todo en Rusia era barbarie y absolutismo, sino que no había un gobierno representativo, pero esto no era una tiranía mucho menor que la que ejercían los modernos estados surgidos de las revoluciones del siglo XIX. Es la diferencia en que los campesinos salieron perdiendo con la Revolución Francesa porque perdieron los privilegios, los fueros y otros privilegios del antiguo régimen que estaban para compensar el absolutismo real. Sí, los contrapoderes. Sí, que había. ¿Sabéis una cosa también? Que es que, claro, es muy fácil, siendo Inglaterra o siendo Francia, ver los toros de la barrera y montar un país muy progresista y liberal y todo lo que quieras. Pero es que Francia no tenía frontera con ningún país hostil. Inglaterra era una isla que llevaba siglos sin guerra por la isla. Y Rusia tenía a los turcos por un lado, a las tribus de Centro Asia por otro, las persas, los enemigos. Claro, es que es muy fácil defender la Ilustración y todo eso cuando no tienes preocupación al otro lado de la frontera de que te vayan a robar. Y eso que, claro, ahí está gran parte. Exactamente, la geografía del destino, y es un problema que cuando se juzga a Rusia desde la óptica occidental y no se tiene en cuenta que las instituciones occidentales, el pensamiento occidental y las ideas no son aplicables del todo, al menos del todo, a la realidad rusa. Y esa es una pugna entre Rusia, entre los occidentalistas, que como en España, la gente que piensa que todo en su país es atrasado, inferior y copia todo el extranjero, y los nacionalistas que dicen que Rusia debe encontrar sus propias soluciones al margen de las ideas extranjeras. Y entonces del siglo XX, la Revolución Rusa, decíamos que si era una revolución de verdad popular o no. No, vamos a empezar. El zarismo, la autocracia, era un sistema inviable. Estaba basado en que el zar fuera inteligente como Pedro el Grande o que fuera un estúpido. Cuando un monarca es absoluto, tiene el poder para ejercer las reformas. Es una ruleta rusa. Sí. es el problema de las monarquías. Un monarca con un poder absoluto, que sea inteligente y capaz, puede hacer grandes cosas. Un monarca débil o incompetente puede arruinar todo el Estado. El Parlamento inglés, la virtud que tiene es que por hacer la mediocridad ha evitado los mayores excesos de la monarquía absoluta, a pesar de haber suprimido los logros, y ha creado una estabilidad, porque siempre es un trauma en monarquía absoluto el cambio de gobierno. Entonces, Rusia en el siglo, con una industrialización tardía, las condiciones de vida de los obreros en Rusia, del campesinado, del proletariado, han empeorado, a pesar de que hay una prosperidad creciente en las ciudades, en las grandes ciudades, y no ha llegado todavía. Rusia está en el estado de conflictividad social y laboral que se había evitado en otros países. Posiblemente no se podría haber extendido. Es una fase por la que pasaron todos los países, y Rusia les pilló en un momento crucial de la historia. Entra en una guerra, que es la guerra ruso-japonesa, que es una guerra colonial. Por los intereses, esto precisamente acabo de leer sobre el tema y lo tengo bien fresco, por los intereses de los amigos del zar en tener explotaciones en Manchuria. Y que iba competencia con Japón, el Japón que se ha modernizado y necesita salida a sus mercados, necesita expansión, quiere conquistar, no tiene más salida que conquistar colonias, como están haciendo los occidentales, y chocan la expansión rusa con la expansión japonesa en Manchuria. Sajalín, Manchuria. Sí, Sí, eso es Sajalín, ¿no? Sí. Creo. Estamos en Sajalín es la isla al norte de las islas japonesas. Pero que también la ocupa Japón y hoy en día es rusa. Sí, y Sajalín la ocupan los japoneses, pero debido a las presiones rusas se ven obligados a capitular. Japón consigue su primera victoria contra China en 1894-95. Sí. Pero la presión de las potencias occidentales y de Rusia le obliga a abandonar sus conquistas. Y en la guerra ruso-japonesa es la revancha a Japón, que esto no tiene más salida que lanzarse a la guerra. Entonces, esta guerra muestra las primeras debilidades del régimen zarista.
a pesar de que los soldados rusos, que es una guerra impopular y que está librada en el extranjero, no hay el aglutinante de la defensa de la patria, porque los siervos y los campesinos rusos, a pesar de la miseria de su vida, se unieron para defender la patria contra Napoleón. Pero en esta es una motivación que no hay existente. Entonces, estas derrotas que sufre Rusia y las condiciones, la conflictividad laboral y la agitación revolucionaria que llevaba décadas incubándose, provocan el primer estallido revolucionario en Rusia, que es contenido a duras penas. El Nicolás II abre reformas, propone un parlamento crea un parlamento, la Duma, para ir por la senda de la monarquía parlamentaria en Occidente. Pero a los pocos años esto echa marcha atrás y la situación social, política de Rusia no se ha reformado. Se han arreglado algunas de las deficiencias observadas y la alianza con Francia moderniza el ejército contra la amenaza cada vez creciente de Rusia. Pero Rusia y Alemania van a entrar en conflicto por los Balcanes. Y porque el creciente poderío de Alemania significa una amenaza para todos los demás países de Europa, tanto para Francia, para Inglaterra, que ve peligrar su hegemonía, y para Rusia, que teme que Alemania se lance hacia el este, como así ocurrió posteriormente, para expandirse. Y esto es lo que lleva a la alianza entre Francia y Rusia y que provoca la Primera Guerra Mundial. Rusia no deseaba la guerra y era lo último que necesitaba. Estaba muy mal preparada. Estaba en proceso de preparar, de modernización. Precisamente Alemania ataca en 1914 porque los alemanes llegan a la conclusión de que debe haber lucha y cuanto antes sea mejor porque estamos preparados. Bueno. Y si esperasen unos años, Rusia completaría sus rearmes, su construcción de los ferrocarriles, y no podrían derrotar en dos frentes. Entonces una crisis como la de Sarajevo, la Primera Guerra Mundial, que podría haberse evitado, conlleva una conflagración que ya era inevitable que se produjera. Entonces, la guerra, como Rusia no estaba del todo preparada, Rusia se sacrifica para salvar a sus aliados. Sí. Ataca en 1914 y sufre una derrota, pero evita que provoca la estación de fuerzas que provoca que los franceses se contraataquen en el Marne y hagan fracasar el plan alemán de ganar la guerra en 1914. Vuelven a atacar los rusos en 1916 con la ofensiva Brusilov y que provoca indirectamente el colapso final del Imperio Austrohúngaro. Sí, ahí Alemania se da cuenta de que con Austria, o sea, el Imperio Austrohúngaro ya estaba derrotado y está en proceso de composición por las mismas razones, parecidas razones que provocaron la caída de Rusia. Y llegamos a esa ofensiva rusa es la que evita que los franceses sean derrotados en Verdún. Y entonces llegamos al año 1917, que un acontecimiento fortuito, que es que el inmenso frío hace que se congelen las vías de las locomotoras y no puede llegar el pan. Y es la gota a las panaderías de San Petersburgo. Y es la gota que hace esperar al pueblo. Y es la Revolución de Febrero, que es una protesta popular, espontánea, de la población civil, de los obreros, contra una guerra que es costosísima y en la que no se está defendiendo la patria. Porque y que provoca la agitación, la caída del zar, y que es una revolución que es indirectamente apoyada por Francia e Inglaterra porque piensan que Rusia va a seguir el proceso histórico, el proceso evolutivo de las otras naciones europeas. Y que es un paso, valoran el periodo revolucionario y piensan que el resultado va a ser una monarquía, un régimen burgués. Claro. Y sí, dígame. No, solamente decirte que ahora cuando acabes de eso, ¿qué crees que Rusia podría haber emergido de una victoria en la Primera Guerra Mundial? Aparte de haberse quedado con Constantinopla y ser una especie de padre protector de todos los eslavos y de la Iglesia Ortodoxa y tal. Las ucronías son muy difíciles de evaluar. Posiblemente una victoria en la guerra y una expansión territorial podría haber llevado a la establecimiento y evolución de Rusia hacia es una de las grandes incógnitas hacia una evolución de industrialización creciente, hacia una monarquía parlamentaria, y Rusia se habría evitado la revolución comunista y Entonces, Francia, Inglaterra y Estados Unidos no se la quisieron jugar.
a que la posibilidad de una Rusia muy potente saliera de una victoria de la Guerra Mundial. Ese es un problema de oportunismo. A los ingleses no les gustaba Rusia, le tenían un auténtico odio, pero como Francia el mayor enemigo era Alemania. Y entonces es un problema de oportunismo y de pensar a corto plazo. Inglaterra siempre ha hecho lo mismo, siempre se ha aliado con el enemigo de ayer contra el enemigo de mañana, sin importarle muchas consecuencias a largo plazo. Ya. Entonces, de momento, Rusia no era percibida como un rival, porque además había sido contenida en sus ambiciones imperialistas, y se había llegado a un acuerdo Inglaterra había un acuerdo con Rusia sobre esferas de influencia en Asia, y ya no veía a la India amenazada. Entonces ocurre el problema el caos, el error del gobierno provisional en Rusia es continuar la guerra, cuando lo importante es que esto era llevar la paz y el pan al pueblo. Pero los gobiernos occidentales necesitaban el apoyo de Rusia. Esta prolongación de una guerra impopular y las nuevas derrotas que sufren a manos de los alemanes es lo que provoca la Revolución de Octubre, en la que los bolcheviques, un partido minoritario, con el apoyo alemán... Totalmente minoritario. Y es totalmente minoritario, pero ayudados por la incompetencia de Kerensky y el hartazgo del pueblo, los bolcheviques con gran audacia se hacen con el poder. Ahí se confirmó aquel dicho que dice que una minoría pequeña pero organizada puede vencer a una mayoría desorganizada. Sí. Y se cumplió la perfección en la revolución bolchevique. Y no fue tanto la revolución como en la guerra de los blancos, con la guerra civil contra los blancos. Porque los bolcheviques estaban en una posición muy precaria y los ejércitos blancos eran superiores y ni siquiera Marx nunca previó que en Rusia estallase la revolución, porque él creía que las condiciones necesarias eran que su idea el sueño de Marx era que estallase la revolución proletaria en Alemania. Entonces Lenin cogió las ideas de Marx y las aplicó a Rusia. Y Lenin y los revolucionarios no eran rusos, en su mayoría eran de las nacionalidades del Estado, eran judíos, o sea, el propio Lenin era letones, sí, polacos. Letones. El mismo Lenin era despreciativo con los rusos, pero decía eran el instrumento imperfecto que les daba para alcanzar su revolución mundial. Los bolcheviques eran tenían revolucionarios utópicos. Tenían entonces si se ven forzados en la guerra civil a adoptar soluciones de compromiso para ganar la guerra, y se ven obligados a aparcar todas las ideas marxistas durante un periodo breve, después de la guerra, que es la nueva política al comunismo de guerra, que es un eufemismo para el saqueo, para la confiscación del pan y suministros para proseguir la guerra. Le sigue volver a la economía, seguir la economía de mercado, la nueva política económica de los 20, y después la implantación del socialismo de Stalin, que es implementar una economía de guerra para acelerar la industrialización del país, que implica la colectivización forzosa de la agricultura y los planes quinquenales a un gran coste social. Y en vidas también. Sí. Dicen que la mano occidente está tras los revolucionarios rusos. A mi entender, los agentes de las potencias inglesas, Inglaterra y Estados Unidos, a los banqueros de Wall Street se les puede acusar de muchas cosas, pero en este caso los bolcheviques fue una criatura que escapó al control de sus creadores, que fueron los alemanes. Sí, porque... Pero, por ejemplo, ¿qué te parece el papel de Olof Ashberg? Olof Ashberg es un banquero sueco que se conoce que dona dinero a los bolcheviques, y cuando acaba la guerra civil en Rusia se le hace jefe del Ruscombank, que es el banco que crean los soviéticos para operar con el exterior. O sea, que sí que tenían gente interesada en el exterior. Pero escapa a su... O sea, pero no es geopolítico, es más bien financiero. Quiero decir que sí que escapa al control de sus creadores, pero que no son solo los alemanes, sino más gente. Sí, los alemanes cuando enviaron a Lenin a bordo de un tren sellado, como si fuera un vacilo, como de sus palabras, lo único que querían era poner a Rusia fuera de la guerra. Y entonces los bolcheviques firman la paz de Brest-Litovsk, que ceden a Alemania la mitad de Rusia para poder reunir fuerzas para ganar la guerra civil, para poner fin a la guerra. Sí. Los
El problema de los gobiernos occidentales es que minusvaloran el peligro que supone Lenin y los bolcheviques, y su apoyo a los ejércitos blancos es muy débil. Testimonial, casi. Es bastante importante, Casi pero moral. disperso. Es bastante disperso y más principalmente en las Pero la ayuda no llegaba a Eso los es, que iba dirigida, no llegaba. Se quedaba. Sí, Hubo problemas ese con la problema- región checa. Ese problema que los occidentales de Inglaterra lo que querían era que Rusia siguiera en la guerra y asegurar los suministros de guerra enviados a Rusia en los puertos de Archangelsk y de Vladivostok para que no cayeran en manos malas. Luego apoyan los japoneses en Extremo Oriente, intervienen por sus propias razones, para arrebatarle otro puñado a esto. Entonces los ejércitos blancos, los contrarrevolucionarios, dispersos y insuficientemente apoyados, Y a menudo peleados entre sí. y estos sufren derrotas. Los bolcheviques consiguen, gracias a que consiguen algo apoyo popular que los bolcheviques, los blancos no podían conseguir, porque los blancos representaban a las clases medias, las clases altas, los dirigentes del zarismo, y no pudieron ofrecer una alternativa aceptable al campesino ruso. Los bolcheviques además se ganaron el apoyo de diferentes nacionalidades, por ejemplo los centroasiáticos. Sí, un papel principal precisamente es que el colapso del imperio zarista provoca el estallido de las tensiones nacionales de los pueblos sometidos bajo el control ruso. Entonces, los bolcheviques apoyan en principio, apoyan en principio estos movimientos para luego sojuzgarlos. Nuestro invitado acaba de recibir una grandiosa cerveza Báltica 9. Sí. La recomendamos desde aquí a cualquiera. Y no nos paga Y no comisión cobramos. báltica. Bueno, entonces, viendo todo este relato interesantísimo que nos acabas de ofrecer, Hay que leer libros de historia. Le estoy intentando dar una explicación, la más probable. No hay que buscar conspiraciones judías ni nada. Lo que pasa es que es oportunismo. Sí. De los banqueros de Wall Street y los gobiernos occidentales acaban fracasando en apoyar a los blancos y buscando entendérselas, pensando que como estaban exhaustos tras la Primera Guerra Mundial, envían tropas a algunos sitios, la intervención es limitada, y cuando ven que los blancos van a perder la guerra, les retiran su apoyo y piensan que ya se las entenderán con los bolcheviques. entonces, a partir de entonces surge la Unión Soviética, Stalin con un coste de vidas Esperen, ¿no? en Stalin hay un problema de codificación. Los intereses de los capitalistas occidentales querían mantener sus negocios en Rusia. Claro. Ese negocio tenían con los zares. La ruptura con la Unión Soviética sale cuando los bolcheviques nacionalizan todas esas empresas y se niegan. Las hambrunas de los años 30 lo que llegan es porque los occidentales no aceptan ya el oro de Rusia como pago como pago de las importaciones rusas, de la maquinaria y la tecnología que necesita Rusia para industrializarse, y la única moneda que aceptan de Rusia es el pago en productos agricultores, en productos alimenticios, es decir, el trigo. Entonces Stalin provoca las hambrunas porque esto confisca el grano para la exportación, para conseguir las divisas y comprar las materias primas, la maquinaria y los técnicos que necesita para industrializar Rusia. Es decir, ahí Stalin hace buena esa frase por la que es conocido de que una muerte es una tragedia y 1 millón es estadística. Realmente, si hay... Es decir, las hambrunas de los años 30 no fueron un genocidio premeditado del pueblo ucraniano, como se ha dicho. Bueno, eso es un mito que ahora está explotando al máximo el gobierno ucraniano. Sí. De hecho, hubo hambrunas también en el sur de Rusia. La y en hambruna Kazajstán. la sufrieron todos los pueblos de Rusia. Y fue más grave todavía en Asia Central, que la agricultura es más primitiva. Entonces, a un enorme coste utilizando métodos despóticos y a un enorme coste en vidas humanas y de esfuerzo, Stalin inicia la industrialización de la Unión Soviética. Se considera la Unión Soviética del comunismo de bajo Stalin, que es un régimen esclavista, es un régimen tirano, pero es por la necesidad que tienen como el naciente Estado socialista
que está rodeada de enemigos por todas partes y que necesita consolidar esto, su prioridad es el comunismo, es una economía de guerra y es la industrialización para crear un rearme moderno para rearmar el ejército y que se pueda defender el Estado socialista de sus enemigos. Y eso nos lleva a los planes quinquenales y a la Segunda Guerra Mundial. Estamos desinformados sobre la Rusia dentro de la Unión Soviética de la época de Stalin y después también. O sea, Sí. porque me da la impresión de que hemos recibido hasta ahora versiones de propaganda, tanto a favor como en contra. Exactamente. Rusia no era el paraíso de los trabajadores, hay que ponerlo en contexto. Stalin era un monstruo, mató a mucha gente innecesaria, como en las purgas, que llevaba su paranoia, mató a los propios comunistas, pero la vida de la Unión Soviética estaba mejorando, porque la industrialización forzada, para gran parte de la población a pesar de todos los sacrificios y de había una mejora en las condiciones de vida. La población de Rusia creció enormemente en los 20 años después de la guerra. Se logró la alfabetización, se lograron unos logros que son impresionantes. Una industrialización en marcha forzada. Stalin se logró un enorme precio de datos de vidas, pero hay que reconocer, muy a mi pesar, que Stalin no todo fue negativo. Toda la Unión Soviética hizo unos grandes logros a pesar de Stalin, porque no es el problema de las dictaduras que se personalizan el dirigente y no se tiene en cuenta la cantidad de gente que hay detrás de los ministros, los técnicos, los ingenieros, todos los que llevan a cabo las reformas, los planes. Por eso la Unión Soviética no es la tiranía tan sanguinaria que se ha pintado la amenaza, porque para muchos rusos y demás pueblos de la Unión Soviética hubo un progreso palpable en los años 20 y 30 comparada con la época zarista. Y eso no hay que negarlo. Sí, ¿no te da la impresión de que la época zarista, sobre todo el siglo XX o final del XIX, también está un poco puesta como que era eso de atraso? Y dices tú, bueno, Tchaikovsky, sí. Mendeleev, Sí, Dostoyevsky, o sea... Bueno, sí, eso es verdad, eso es algo que se olvida, que por ejemplo, en las artes, Rusia es un país joven, como los Estados Unidos de América, que realmente que no es mucho mayor que Estados Unidos, porque Rusia, como nación moderna, surge en torno a 1700 con el reinado de Pedro el Grande. Y a pesar de llegar tarde, hay un florecimiento de las artes, de la cultura, de la ingeniería, de la ciencia. Sí, de la ciencia tienen unas cuantas personas, eso, Mendeleev, por ejemplo, la tabla periódica. El Lomonosov, que es menos conocido. También. Mendeleev, el autor de la Bueno, periódica. Todo esto entra dentro de ese discurso que manejan los occidentalistas y que aún hoy en día lo manejan. ¿Cómo fueron a Kiev algunos intelectuales o pseudointelectuales a favor de la agenda de Estados Unidos y de la Unión Europea a decirle a los ucranianos entrar en Europa porque Rusia representa a Asia, Rusia representa el atraso? Y si da cuenta, llamar a Rusia el atraso asiático, la patria de Dostoyevsky, que es lo mismo que decía Hitler, exactamente. Es lo mismo que decía Hitler. Y además, es que es una estupidez hablar de una Rusia asiática cuando los rusos son rubias y de ojos azules. Los rusos son unos vikingos con cultura griega. De hecho, Rusia ha traído la civilización europea a zonas donde era asiática. Se puede decir que ha expandido la civilización europea. Exactamente. Rusia, tal como España expandió la civilización europea en Sudamérica y Centroamérica, Rusia expandió la civilización europea hasta toda Asia. Hasta Vladivostok. Hasta Vladivostok. Considerar a los rusos mongoloides o subhumanos es algo sentir un desprecio racista por una raza, una cultura, que son blancos y tienen más derecho a llamarse europeos, que también tienen derecho a llamarse europeos, es algo completamente inexplicable. Hombre, tiene mucha gracia que el presidente de la potencia que impulsa eso que has dicho antes sea mitad africano y tenga un nombre árabe. Está hablando de Asia un tipo que se llama Barack Hussein. Es bastante ridículo que no pasa nada. O sea, el problema es que se meta en unas historias que no tienen el problema de esto. Y otra cosa quiero decir, como curiosidad, por si alguien que nos vaya a oír no lo sepa.
no solamente llevó Rusia la civilización europea a Asia, sino incluso durante una época no demasiado larga a parte de América, porque ellos tuvieron Alaska. Y Sí. zonas que luego fueron lo que hoy en día es Canadá. De hecho llegaron a entrar en trifulcas con los España. españoles. En California. En California, sí. Y los españoles quemaron su fuerte y le echaron a patadas ahí. Los rusos tienen unas historias de la conquista de Asia que son igual de potentes que las de Pizarro o Hernán Cortés. Es decir, empezamos las proezas de Yermak y sus cosacos en Siberia. Es un relato de aventuras igual que la expedición de Cortés o la de Pizarro. Y lo que es impresionante es que el pueblo ruso se pudiera expandir por una extensión de tierra tan vasta y mantener una cohesión nacional en vez de atomizarse en varias naciones. Y eso me gustaría añadir, eso Sí. es lo que provoca la rabia del capitalismo occidental, Sí. porque España políticamente ha sido derrotada ya. España está dividida de sus hermanos de Hispanoamérica. La leyenda negra nos ha dividido ya no sé para cuánto tiempo, pero Rusia se mantiene firme todavía. Eso es decir, vamos a ver, España es un imperio que defiende la cristiandad de la idea de la historia medieval, el momento en el que surge la reforma protestante, claro, y que una Unión Europea de cristianos de la civilización cristiana contra la civilización musulmán se pierde por los egoísmos nacionales de la reforma protestante, el que crea las naciones europeas modernas. Sí. Entonces España mantiene una pugna durante siglo y medio en la que somos finalmente derrotados y acabamos perdiendo el imperio, eclipsados como una nación en la periferia de Europa. Esto en el siglo, con la invasión napoleónica, el siglo XIX. Rusia es heredera de otra tradición, de la tradición ortodoxa del Imperio Bizantino. Por lo tanto, los rusos se proclaman la tercera Roma. Claro. Pelayo aquí presente tiene un hilo en el foro que sí, se llama Rusia la tercera Roma. Sí. De hecho, tienen tanto más derecho que el resto a dominarse como tales. Porque realmente los que mantienen la tradición cristiana, o sea, no pueden elegirse Inglaterra, que hizo la reforma protestante, o Alemania, que hizo... No pueden elegirse como representantes de la tradición cristiana. Exacto. Eso es una cosa. España fue derrotada, pero dejó tras de sí la civilización católica cristiana en Sudamérica y tal. En Centroamérica, perdón, en la Hispanoamérica, para decirlo. Desde California hasta Tierra de Fuego. Eso es. Pero incluso Rusia dejó impronta ortodoxa en Alaska. Quedan comunidades indígenas que son ortodoxas aún. Nunca dejará de sorprenderme el nivel de conocimiento de los contertulios de burbuja. Es que... De disidencia también. Bueno. Decía, es una lucha entre civilizaciones cristianas. La civilización de Roma, la civilización cristiana, el representante dice el catolicismo, fue derrotado en el siglo XVII, en la XVI y XVII, finalmente en las guerras de religión. La civilización protestante anglosajona se ha expandido, pero ha perdido, no dejó una huella en su imperio colonial. Creó naciones, como Estados Unidos, Australia, Canadá, en sitios en donde no había nativos. Esa es muy Son buena. Poblaciones trasplantadas. Eso, es muy bueno, perdón, cuando es lo que decís. El subdesarrollo de Sudamérica se atribuye al dominio colonial español, pero en cambio el subdesarrollo de India o de Tanzania no se atribuye al dominio colonial o el de inglés. Jamaica o Nigeria. Y por supuesto, cuando se habla de territorios que fueron españoles, nunca se menciona California. Fíjate que Jamaica, no, pero Nigeria es un buen ejemplo. Los ingleses no han dejado nada. La mitad del país es musulmán y la mitad es católico. Cuando los ingleses, dices tú, que llevaron la colonización esto fue menos violenta que la de Francia, es decir, se fueron porque no tenían fuerzas para luchar por ella, como hicieron los franceses, lucharon por Indochina y por Argelia. Los británicos no tenían fuerzas para luchar por sus colonias. Y eso de que la descolonización de las colonias inglesas sean más estables y más modéricas que las francesas o las de otros países como el Congo belga es mentira. Solo hay que ver en Bélgica, en Nigeria, que son uno de los principales ejemplos, provocó una guerra con 1 millón de muertos.
Uganda, que es colonia británica, Somalia. Provocó Hitler. Somalia, tomada de los italianos, es un... Pakistán Oriental contra Pakistán y la Occidental. India, de Bangladesh. efectivamente. Los ingleses no han dejado... El contrario, España ha sido derrotada, ha sido dividida... La misma Jamaica estuvo a punto de entrar en guerra civil, no sé si lo sabes. Sí, sí. Edward No lo García sabía. contra curiosamente eran dos presidentes, y el presidente y el aspirante, los dos eran blancos, Michael Manley contra Edward Seaga, y en un país de negros, Sí. y estuvo muy a punto de entrar en una guerra civil. En los Centrándonos años en el 60 y tema. 70. Europa ha dominado el mundo, y de Europa hay de la civilización europea cristiana hay tres ramas: el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. El catolicismo fue derrotado en Europa, pero dejó tras de sí unos países, un legado en Hispanoamérica, que no, y un legado mucho mayor que la civilización protestante. No dejó ningún legado en sus colonias y solo ha creado países nuevos en zonas, en tierras vírgenes donde no había nativos. Es decir, Donde los han... o donde era muy pequeña, una porción motiva y los he terminado. Es el caso de Estados Unidos, Australia y Canadá, y Nueva Zelanda. Y luego está la civilización ortodoxa, que cayó en su mayor parte, sucumbió bajo el dominio turco, pero en Rusia permaneció. Y Rusia ha expandido la civilización europea a lo largo de toda Asia. Y al contrario que las otras potencias, España e Inglaterra, que han quedado reducidas a países de segundo orden, Rusia sigue siendo una potencia de primer orden que no, a pesar del declive, de la catástrofe que ha supuesto el hundimiento del comunismo, la Unión Soviética, Rusia sigue siendo la amenaza, el rival más peligroso para la hegemonía panamericana. Sí. Porque China, el Japón, la amenaza de Japón se ha quedado estancado. Sí. China, a pesar de de sus grandes logros, no es rival para Estados Unidos, y además la civilización china nunca se ha expandido más allá de las fronteras de China. Es que realmente Rusia... Es que China es otra civilización completamente distinta, pero Rusia representa la parte tradicionalista, disidente con la modernidad, porque Rusia, y al fin y al cabo Rusia es Europa. Es Europa. Entonces lo que pasa es que Europa, la Europa nacida de la Reforma Protestante, yo diría que es la anti-Europa casi, sí, porque está terminando por exterminar a Europa. El problema de Europa es que dejó de ser después de haber dominado y conquistado el mundo, Europa se integró en las dos guerras mundiales. Sí. Y la Europa cristiana católica de España fue destruida por la invasión napoleónica y por las guerras civiles. Sí. Esto solo ha dejado de los países europeos a Rusia enfrentada a otras civilizaciones que no son europeas, la civilización de Estados Unidos y la civilización china. Sí. Entonces, la demonización de Rusia interesada en la propaganda, el problema es que Occidente vive bajo el prisma de una demonización constante, una leyenda negra característica de un país poco conocido, desconocido, desde hace 200 años. Se ha identificado a Rusia como el campeón del absolutismo y del atraso y de la opresión. Luego, cuando el régimen zarista cayó, se ha identificado a Rusia como el enemigo de la democracia occidental, como la amenaza revolucionaria contra el orden establecido. Cuando cayó la Unión Soviética, había la esperanza de que Rusia pudiera integrarse en el mundo occidental, de que Rusia adoptara la democracia occidental y convertirse en un país igual. Pero esa esperanza que tenían los propios rusos, que se les permitiera integrarse en el mundo occidental, se ha visto frustrada porque Estados Unidos no quiso tratar a los rusos como iguales, sino como vencidos, como un país vencido. Y los intereses capitalistas de Estados Unidos e Inglaterra eran que Rusia debía seguir siendo un suministrador de materias primas, exactamente, y que mantuviera una población mínima. Sí, esto fue reconocido por Margaret Thatcher, Sí, que decía dijo, que Rusia
solo valía para exportar petróleo y materias, y que su población debía ser reducida a la estrictamente necesaria para ello. Estamos hablando de una decenas campeona de la millones. democracia y liberalismo, sin duda alguna, vamos. Y una cosa que le pasa a eso es que los años 90 fueron terribles, ¿no? Porque Occidente se aseguró de que en Rusia mandase un borracho como fue Boris Yeltsin. Eso, no hay que buscar... ¿O no te parece que tampoco fuese no hay que... en la época de los oligarcas? Hay un dicho Kuczynski? popular que dice que nunca atribuyes a la malicia lo que se explica adecuadamente por la estupidez. Es que la historia es un producto de la influencia de tantas personas, de tantos actores y tantos factores, que es bastante caótica y aleatoria, y es un poco intentar buscarle sentido, buscar conspiraciones, como la conspiración sionista mundial o la conspiración masónica, o buscarle... es un producto en que entra en el azar, el oportunismo y demás. Sí, sin duda, pero quizá me he explicado mal. No te digo que realmente alguien dijera, este tipo va a ser el que manda en Rusia, pero la prensa y los medios occidentales trataban muy bien a Boris Yeltsin. Era porque como un abuelito simpático borrachín. Sin embargo, Putin es como que, bueno, le hizo no sé qué a tal, y dijo no sé qué, y es un machista, y un opresor, y un no sé cuánto, y dice, bueno, pero vamos a ver. O sea... Y es decir, decía Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, que cuando un gran hombre aparece en el mundo, se le reconoce por este signo, porque todos los necios se conjuran contra él. Entonces, el problema es ese, que a Rusia, una vez suprimida la amenaza de una revolución comunista, termina la pesadilla de la Guerra Fría, de una tercera guerra mundial y el holocausto nuclear, a Rusia se la ignoró, mientras se hundía en sus propios problemas. Es un poco casualidad o mala suerte que un incompetente como Yeltsin se hiciera no tan incompetente, porque si tuvo la energía de oponerse a los golpistas que intentaban restaurar la Unión Soviética y luego pues mantenerse en el poder aplastando con sangre y fuego la rebelión de los nacionalistas rusos en la Duma, asaltando el Parlamento. Yeltsin puede ser un borracho, pero no era tan incompetente como los han pintado. Bueno, otro mito que cae, entonces. Sí, no, hay que juzgar. Yeltsin fue un personaje nefasto para Rusia, pero en cuanto a mantener su propio poder, no se le puede tener unas condiciones negativas. Yeltsin tenía unas intenciones buenas, que era decir, liberar a Rusia por fin de la presión comunista. Claro, porque realmente, perdón, es que la Unión Soviética no era Rusia, ni Rusia es la Unión Soviética. Efectivamente, Rusia fue la gran perdedora de la Unión Soviética. Lo mismo que los ingleses, los propios ingleses han sido los grandes perdedores. Inglaterra es la última colonia del Imperio Británico. Claro. Porque tienen o Castilla fue la gran sacrificada del Imperio de los Austria. Claro. Entonces, el problema es que Yeltsin le dio carta blanca en Occidente, incluso cuando aplastó la rebelión chechena a sangre y fuego, porque Yeltsin no suponía una amenaza. Y porque la necesidad de Yeltsin de consolidar su poder, el caótico paso a una economía de mercado que le dio a las empresas occidentales vía libres para saquear los recursos naturales de Rusia. Entonces, cuando la única institución rusa que sobrevivió al colapso de la Unión Soviética fueron los servicios de seguridad. Los hombres de estos servicios, sí, los antiguamente conocidos como chekistas, ahora como siloviki, estos colocaron a uno de los suyos, a Vladimir Putin, como heredero de Yeltsin. Yeltsin, cuando lo nombró, lo único que quería era un sucesor que le garantizara su retiro y el mantenimiento de la botín adquirido por la rapiña de su familia. Nadie esperaba que Putin pudiera organizar la Unión Soviética, lo que quedaba de Rusia, y volver a establecer un Estado nacional ruso fuerte, un Estado que funcionara, un Estado que velara por sus intereses en vez de ser una marioneta colonial como la de los países tercermundistas. Y este es el problema. Al igual que, un poco parecido, que al igual que los países occidentales subestimaron a Lenin, los
países occidentales, los capitalistas occidentales en el siglo XXI han subestimado a Vladimir Putin. Putin les dio por la espalda. Bueno, en el buen sentido, quiere decir, Putin fue más listo que ellos. Un problema que sí le da a Rusia, y perdona por la interrupción ya, por no seguir hablando de historia. Tú que los conoces bien, o mejor que yo, ¿por qué se venden tan mal? Porque los rusos tienen o sea, igual que los americanos son unos genios exportando como buenísimo todo su modelo, los rusos son exactamente lo contrario. Por ejemplo, mira, supongo que conoces esta marca, sí. Vostok, ¿no? Sí. No es un reloj lujoso, me costó 60 euros, pero lo puedes llevar a 200 metros de profundidad debajo del mar, le puede pasar un coche por encima. Uh-huh. Dame algo por 60 euros con estas prestaciones, no lo vas a conseguir. Encima además es un diseño que parte de la carestía de medios, como muchas cosas en Rusia. Y es que, a diferencia de un Rolex Submariner, por ejemplo, que simplemente es ponerle una carcasa lo suficientemente fuerte para que aguante la presión, esto lo que tiene es un diseño que mientras más presión tienes, como la cáscara de un huevo. Sí, más se comprime. Exacto. Entonces, eso lo tienes también, por ejemplo, en el servidor web que le está comiendo un terreno al Apache terrible, que es el NGIX, que también optimiza muchísimo. O sea, ese servidor puede utilizar una máquina muy poco potente, porque está muy optimizado. Los rusos tienen los mejores camiones del mundo, que son los Kamaz. Sí. Han ganado el Rally el Dakar varias veces. O sea, los rusos tienen un montón de productos. ¿Por qué Rusia esto? ¿Por qué no vemos todo eso por aquí? ¿Por qué decir Rusia? Ahora hablar de la economía de mercado. Rusia ha pasado de ser la Unión Soviética a Rusia. Y a otra economía de mercado. Y produce productos capaces de competir en el mercado global. ¿Por qué se venden tan mal? Exacto. Bueno, efectivamente, porque los americanos, hijos dignos herederos de los ingleses, han hecho de la propaganda un arte. Los americanos han conseguido una hegemonía cultural sobre esto. América es una creación de Europa, de inmigrantes europeos. Sería algo porque los europeos podríamos sentir orgullosos si no fuera por cómo ha salido. Europa consigue una hegemonía cultural porque América consigue una hegemonía cultural sobre Europa y ha implantado su visión del mundo, su publicidad, sus gustos, su música, su moda, porque los europeos nos hemos autodestruido. Sí. Europa occidental ha quedado reducida a un protectorado de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Entonces Europa ha muerto de éxito, porque a pesar de haber logrado una prosperidad durante los años dorados de los 50 a los 70 no soñada, haber conseguido por fin resolver el problemática social y evitar el espectro de la revolución obrera y consiguió neutralizar la lucha de clases, extendiendo la prosperidad a todas las capas de la población. Europa ha muerto de éxito. Europa, para conseguir toda esa prosperidad, ha sacrificado su identidad. Sí. Y entonces Europa ha dejado, mientras que Estados Unidos sigue manteniendo una identidad nacional y una vocación de imperio. Sí. Eso es lo que diferencia entre Europa decadente, que ha logrado el mayor desarrollo humano y político y social de la historia de la humanidad, pero ha muerto de éxito porque no tiene ninguna continuidad, mientras que los americanos, una nación más joven y vigorosa, que no ha sido derrotada, todavía mantienen este impulso creador. Europa se ha hecho un remedo de Estados Unidos de Europa y lo que ha conseguido es unirse para anularse. Sí. Efectivamente. Europa ha perdido su Dios, que diría Dostoyevsky. Sí. Perdió su sentido. Perdió su sentido. Europa no cree nada porque se ha vaciado de contenido totalmente. El nacionalismo es una fuerza poderosa que puede ser tanto para el mal como el bien. El nacionalismo provocó las guerras civiles europeas, desde las guerras de religión del siglo XVI hasta las dos guerras mundiales. Europa se ha curado de esa enfermedad del nacionalismo, pero ha perdido ese impulso. Y que ha quedado, en vez de una Europa de las patrias, se ha quedado una Europa de los mercados, una Europa de los mercaderes, dominada por la Unión Europea es un invento de Francia y Alemania para repartirse Europa. Uh-huh.
a la que se han unido los países que estaban periféricos, que estaban trabajados entre ellos, como los del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y se han ido añadiendo países periféricos que están agradecidos porque las peleas entre esos dos colosos, ellos siempre quedaban pillados en el medio. Entonces se ha formado un bloque centroeuropeo, un bloque franco-alemán, y países periféricos al que se han unido otros países atraídos por la prosperidad. Pero la Unión Europea es la Unión Europea, como se dice decir la broma, del Frankenreich. Sí. Reich. Es un monstruo Frankenstein, es una broma de Frankenstein, del nombre de Francia y del Reich alemán, del Imperio alemán. Por si no lo sabe alguien, Francia en alemán se dice Frankreich. Frankenreich. Frankreich. Para ser Frankenreich, de ser exacto. A lo que vas, lo que dijiste antes de la Europa vacía de contenido es muy interesante. Hay una campaña actual de demonización contra Rusia que es evidente. Pero yo incluso podría llegar a apoyarla si nos pusiéramos en supuesto de que Europa sigue siendo lo que fue siempre, la defensora, la campeona de las libertades del mundo, si lo fuera de verdad. Si Rusia fuera de verdad ese país despótico, autoritario, asesino que se dice. Pero es que Europa, hoy en día, lo que representa Europa es el feminismo extremo, es el vaciado de contenido espiritual. Es decir, la Pussy Riot. Es Rusia la que está contra Putin. Es que es Rusia, lo vimos en la Eurovisión, es Rusia la que está defendiendo los valores europeos. Es decir, ese es el problema. Los valores europeos que son el credo, la patria, el credo de Dios y la patria, nos llevaron a las guerras de religión del siglo XVI, nos llevaron a las guerras mundiales. Sí. O sea, que provocaron la destrucción de Europa. Pero por negar a ellos, el proyecto de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto de la Unión Europea, era un proyecto de la Europa de los mercaderes, pensando, las guerras son malas para los negocios. Vamos a unirnos los empresarios de Europa, los capitalistas, para repartirnos la riqueza y para crear las condiciones de un juego que mantenga la paz en Europa. Esto es, desde luego, efectivamente preferible a la hecatombe que han supuesto todas las guerras anteriores. Pero en ese proceso, Europa ha pasado de ser naciones a pasar de ser feudos de las empresas. Y se ha convertido, las naciones europeas, los políticos, se han pasado en herramientas del capital. Y perdonen si hablo como un marxista, algo que no soy en absoluto, pero es para que me comprendan mejor. Tenemos claro que te refieres a lo que se llama en inglés un crony capitalism, que es el capitalismo que depende de los boletines oficiales de los estados y de tener a no sé quién en un ministerio. Una cleptocracia, exacto, para utilizar una palabra española, es la cleptocracia. Esta cleptocracia, como objeto, el problema con las naciones es un problema. Ha buscado la sustitución étnica mediante inmigrantes de la mano de obra. El feminismo ha provocado una crisis de natalidad en Europa y ha provocado una caída de unión de la fuerza de trabajo. Para evitar tener que subir los sueldos, se ha recurrido a la importación de mano de obra extranjera, lo que provoca una ilusión de las identidades nacionales que son un obstáculo para las empresas, porque el dinero no tiene patria. Y entonces ha quedado el problema de que Europa ha muerto de éxito. Y se ha convertido, las naciones europeas están moribundas. Estamos a la merced de Europa, ha pasado a ser un protectorado de Estados Unidos, y que con la caída de la Unión Soviética era posible que la Unión Europea alcanzara una posición, fuese un igual en el mundo, un actor internacional, con Estados Unidos, en pie de igualdad con Estados Unidos, con las nuevas potencias emergentes, con China, con Japón. Y en lugar de eso, lo que ha pasado es que seguimos siendo un protectorado de Estados Unidos, porque a Estados Unidos no le interesa un rival europeo, sino un vasallo. Y esto ha llevado no cabe relación de igual con ellos. Es decir, estamos copiando lo peor de su sociedad. El nuevo tratado que se aprueba ahora es totalmente... parece que es bilateral, pero es totalmente asimétrico. Es colonialismo económico. Si uno estudia toda la historia de la Guerra Fría, se llega a la conclusión de que Europa hace un protectorado y un vasallo de Estados Unidos. Estados Unidos reconstruyó Europa mediante la ayuda del Plan Marshall, solo porque una Europa dominada por los soviéticos es anatema para sus intereses. Y la desaparición de la Unión Soviética debería haber dejado libre a Europa para hacer su propio destino, claro. Pero la inercia y el peso de la influencia hegemónica americana
igual sigamos siendo vasallos. Igual que tenía que haber eliminado a la OTAN, Estados Unidos, porque se quedó sin el rival que justificaba la existencia de la OTAN. Sí. Pero la OTAN no solo siguió existiendo, sino que está todo muy interesante, pero nos hemos ido a más de la hora. Y al final de la hora y debemos lo que sí que una última pregunta, que tú eres el experto aquí. Y yo no soy el experto de nada, pero sé algunas cosas. Háganme caso, es el experto. No sabemos qué va a ser de Europa. No sabemos qué va a ser de Estados Unidos. No sabemos qué va a ser de España. Pero creo que tenemos claro que pase lo que pase con Europa, Estados Unidos, España, Rusia va a seguir existiendo de un modo u otro. Y eso es verdad. Nosotros sabemos que si Rusia no se destruida después de las hecatombes de 2 guerras mundiales y del colapso de la Unión Soviética, Rusia es indestructible. Rusia tiene muchos problemas. Está peor que nosotros en muchos aspectos, pero está en el camino de recuperación, sobre todo el camino de recuperación demográfica. Mientras que Europa está moribunda. El problema no es si quieren dominar el mundo, si Estados Unidos o Rusia, si quedará una Europa tanto vasalla como de Estados Unidos o de Rusia o independiente. Tú lo ves, ese proyecto de... Pues ya, ven, aprovechamos y hacemos otra pregunta. ¿Lo del proyecto ese de Unión Euroasiática lo ves posible o interesante? ¿O sería una Europa demasiado...? La Unión Euroasiática es sencillamente sentido común. Es reconstruir la Unión Soviética, pero como lo que debería haber sido. Eso lo decía De Gaulle. Es una inutilidad histórica, porque los países que formaron la Unión Soviética compartían un mercado, una moneda y una política. Es una evolución histórica porque tiene sentido desde el punto de vista económico. Es inevitable una zona de libre comercio que cuando se une a la Unión Europea, porque Rusia es europea y asiática, es un puente entre Europa y Asia. Tarde o temprano habrá una zona de libre comercio desde Lisboa hasta Vladivostok. Y es lo que quiere impedir Estados Unidos a toda costa. Porque entonces se produciría un bloque económico de Eurasia, de Unión de Europa Occidental y la civilización Rusia y Asia, que esto sería el principal competidor que reduciría la hegemonía de Estados Unidos en el mundo a ser otro país más. Ya no sería el hegemón. Todo este tema, aparte de que a todos nos interesa, yo tengo la anécdota de que hace bastante tiempo una película que se llamaba Misión a Marte o Planeta Rojo, ya no recuerdo. El caso es que los tipos se encuentran con un artefacto espacial soviético y estaba presentado de un modo totalmente ridículo, o sea, como presentando el tema soviético, es chapucero y no sé qué y tal. Y la gente en el cine como que se ría, ¿no? Y en ese momento me acordé del Apolo 13, del Challenger, del Columbia, y digo, ¿qué interés? O sea, ¿qué paja en el ojo ajeno estás intentando mostrar? Bien. En lugar de ver la viga en el propio, ¿no? Entonces, a raíz de ahí siempre he tenido un poco de interés de saber por qué pero bueno, nos has explicado bastante bien que Estados Unidos necesita que Rusia se presente como eso, un atraso, una opción inviable, algo que no nos debería interesar ni de ser amigos, ni de ser socios, ni nada que se le parezca, ¿no? Pero es que ese es el problema. Rusia, España no es un país es de la periferia de Europa y tiene una vocación atlántica porque se ha expandido y ha expandido su civilización a otro continente. Con Rusia es el caso mismo. No es un país del núcleo de Europa, pero ha expandido la civilización europea hacia el este. Somos los países que permitimos que Europa creciera hasta llegar a lo que fue. Porque si no hubiera caído, nosotros paramos a los moros y ellos a los mongoles. No sé si sabes la clasificación que hay de sociedades entre comerciales y clerical militares. Sí. Rusia y España son sociedades clerical militares. O sea, el héroe español y el héroe ruso es el literato, el santo, el guerrero.
Y las sociedades Con sacos comerciales, de Es decir, es el empresario. Es decir, la misión histórica de España y de Rusia como situarse en la periferia de Europa y que les ha tocado sufrir las invasiones ha sido proteger la civilización europea para que ésta pudiera desarrollarse. Si existe la cultura alemana, la grandeur de Francia y la civilización anglosajona, existe gracias a los esfuerzos de españoles y rusos que han defendido una Europa en germen de las invasiones musulmanas y asiáticas. Durante siglos, además, no fue algo puntual. Durante siglos. Todo el microcosmos que es Europa y la civilización europea no se podría haber expandido sino por el esfuerzo de hombres valientes, tanto españoles como rusos, que han defendido sus fronteras. Es algo que se olvida, no se tiene en cuenta. Y para terminar, me diría que la película americana se burlaba de la tosquedad de los rusos. Sí. En cambio, los americanos son muy aficionados a un dicho que dicen: haz que sea simple, estúpido. Y si es simple y es estúpido, pero funciona, entonces no es estúpido. El problema es que Rusia, aislada tecnológicamente, ha tenido que desarrollar su propia tecnología y su propia ciencia, y nos ha dado muchas lecciones que deberíamos aprovechar. Porque unas lecciones de simplicidad, de robustez, de fiabilidad, que se olvidan por los productos occidentales. El producto occidental está basado en fabricar mucho, vender mucho. Y la obsolescencia programada. Exacto. Exacto. La mayor ironía de todas es que hoy en día los americanos necesitan los rusos para subir hombres y comida al espacio. Así que esa película, vista hoy en día, queda muy ridícula. Y muy ridícula con muchas cosas. Yo digo, Rusia no es nuestro enemigo. No es el problema de España. Es un problema para los países occidentales que están en ese problema, que están en su frontera, para los países europeos que están en su frontera, pero estos harían mejor en buscar buenas relaciones con Rusia a enfrentarse a ella. El problema es que estamos en una pugna entre Estados Unidos, que impone su hegemonía global, Alemania, que impone su hegemonía en Europa, con Francia como comparsa, y Rusia, que no prescindiendo de cualquier valoración moral o sobre decisiones y buscándolo desde el frío pragmatismo de los intereses nacionales, es un contrapeso necesario a la influencia que ejercen Alemania y Estados Unidos. A nosotros, España, como españoles, Rusia no nos ha hecho ningún mal. Y desde el punto de vista de nuestro egoísmo, de nuestro interés nacional, nos interesa un mundo más justo, más equilibrado, en que haya un equilibrio entre potencias. Porque la hegemonía es mala para todos. Pues nada, estas han sido las palabras del mariscal Zhukov, es que se pronuncia como así, pero más o menos se lee como Zhukov, pero no os molestéis. Bueno, pues un saludo a todos. Vale.